porque nos permite ver. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre algo que nosotros como cristianos tenemos que reconocer y entender, que hay muchas mentiras que nosotros todavía vivimos en ellas, muchas palabras, muchas frases, muchos cuentos que nosotros aún vivimos en ellos. Y es necesario que entendamos que todo lo que nos ocurre a nosotros no es como siempre lo queremos hacer ver. Hacemos algo malo, cometemos un pecado o caemos en alguna tentación. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Es que el diablo tiene la culpa, ¿cierto? Es que el diablo me llevó, es que el diablo me empujó, es que el diablo es el que me hizo pecar. Y todos, no solamente los creyentes normales, sino hermanos, ministros y muchos líderes que han caído en la tentación, que han cedido la tentación, siempre dicen, no, es que yo iba bien, pero ese diablo por el que me puso una trampa y caí. Es que ese diablo tiene la culpa. Estamos diciendo que los cristianos o la fe, hay muchas palabras que nosotros tenemos casi como amuletos, muchas mentiras que estamos usando. Decíamos que muchas veces hemos escuchado la frase, es que el diablo tiene la culpa. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la vida cristiana, estamos llevando una vida queriendo agradar a Dios, y de pronto se nos presenta la tentación, cedemos la tentación y caemos. Y lo primero que nosotros decimos, porque es lo más fácil que podemos encontrar para pasar la responsabilidad a otros, decir, no, es que ese diablo me puso la trampa y ese diablo tiene la culpa. O sea, nosotros nos quitamos la culpa a nosotros y se la echamos ¿a qué? Al pobre diablo. Es que ese diablo fue el que me hizo caer, ese diablo fue el que hizo ceder a la tentación. Decíamos que no solamente son frases que usan los creyentes normales, sino son frases, hermanos, que la hemos escuchado de boca de ministros y de líderes que desafortunadamente han cedido a la tentación y han caído y han visto que el pecado ha llegado a sus vidas, a sus ministerios. Decir eso, no, es que yo estaba bien enfocado, pero el diablo me puso la trampa y caí. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que no podemos echar la culpa de todo lo que hacemos nosotros al diablo. No todo lo que nos pasa a nosotros es culpa del diablo, porque de por sí es la manera más fácil de nosotros sentirnos libres de responsabilidad y del pecado que nos hace, ¿verdad? Y es más fácil nosotros decirle echar la culpa a otra persona que asumirla a nosotros mismos. Nosotros probamos cuenta, hermanos, que aún desde la creación nos damos cuenta que esta acción o esta mala costumbre o lo que sea ya estaba en práctica. Cuando el Señor encontró a Adán después del pecado, le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué le dijo a Adán? Génesis 3:12 le dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, es muy fácil, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, veamos la tentación, caigamos en la tentación, llegamos al pecado y no reconocemos nuestra falta, ni reconocemos, hermanos, nuestra fe en el Señor, ni nuestra fortaleza, sino lo que primero decimos no, es que el diablo me hizo caer. El diablo me puso trampa y yo seguramente caer. Y esa acción es la más simple, la más practicada en todo el medio cristiano. Todos estamos bien, caminando bien, y cuando nos ven algún error, no, es que ese diablo una trampa que me puso y yo caí. Pero si nos damos cuenta, y si nosotros sabemos, hermanos, en realidad, la Biblia nos enseña que el diablo es un bandido, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Que él no vino sino que para matar, para robar y para destruir, ¿verdad? Y el mayor deseo de él, o la mayor intención de él, es procurar por todos los medios posibles que haya, ¿para qué? Para hacernos caer, para que hagamos todo lo contrario que va en contra de Dios. El diablo va a usar, de por sí, va a usar cualquier artimaña, esa palabra de Dios, cualquier situación para hacernos caer a nosotros. Él va a colocar a nosotros la situación perfecta y la tentación perfecta para que nosotros caigamos. Porque esa es la intención de él. Lo primordial, lo que él tiene, el deseo de que él tiene en su mente es que nosotros hagamos todo lo contrario que es la palabra de Dios.
que vayamos en contra de la palabra de Dios y apartarnos de él. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando nosotros caemos en tentación, llegamos al pecado, inmediatamente hacemos ¿qué? Una separación entre nosotros y el Señor. Nos estamos separando del Señor y eso es lo que el diablo desea, que nosotros vemos que separados del Señor. Ahora, ante esto que hemos hablado y que hemos hasta ahora comentado, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién verdaderamente es el responsable por ceder a la tentación y caer y cometer el pecado? ¿El pobre diablo al que echamos la culpa de todo? ¿O a la persona que cae en la tentación? ¿Quién es el culpable? ¿Verdad? Eso es lo que yo deseo que todos entendamos. Que cada uno de nosotros, y eso es la palabra de Dios, que cada uno de nosotros somos responsables por los hechos que hagamos, sean buenos o sean ¿qué? Malos. Tú no tienes por qué echar la culpa a otros de lo que estás haciendo tú. Tú no tienes por qué decir, no, es que yo lo hice porque no. Debemos de entender que la palabra nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables, ¿por qué? Por los hechos que cometamos, sean buenos o sean malos. ¿Verdad? Ahora, también hay otro grupo de personas que cuando cae la tentación dicen o creen en su mente y dicen, no, es que Dios me puso esa tentación ¿para qué? Para probarme. Y eso, déjeme decirle que es otra gran mentira. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor nunca prueba a nadie. Santiago 1, 13, 15 dice lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta, ni él mismo tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando atraído por sus propios deseos y seducido, entonces es cuando el deseo se convierte a la luz del pecado y el pecado es madurado y de que muerte. Entonces, vemos la palabra de Dios enseña claramente que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? La tentación viene de quién? Del diablo. Pero el diablo solamente te coloca a ti la idea, te deja ver lo bonito, lo que ha pasado, lo que está pasando, pero él no te obliga a hacerlo. Cada uno de nosotros somos responsables si seguimos adelante en la tentación o si damos la espalda a la tentación. Porque somos responsables cada uno de qué? De nuestros hechos, sean buenos o sean malos, somos responsables. Santiago nos enseña, hermanos, que la tentación no viene de Dios, sino que de nuestros propios deseos pecaminosos. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. La tentación no viene de Dios, sino viene de ¿qué? Del diablo. Y se madura, llega a tener fruto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los deseos pecaminosos dentro de nosotros y no tenemos la voluntad para controlarlos, sino que nos dejamos llevar por la situación. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos que decir la palabra de Dios, podemos ver claramente que el ser humano es y será siempre el responsable por todas las acciones que se hagan, buenas o malas. Por lo tanto, hermanos, no debemos nosotros atribuir la autoridad o culpar a alguien que no merece ni que le procede la culpa. Yo no puedo decir, el diablo fue el culpable, el culpable es el diablo. Puede decir, Dios me dio esa tentación. Nosotros debemos de entender, hermanos, que la tentación no viene de Dios, es del diablo. Pero el diablo solamente coloca la idea. En ti y en mí está la capacidad o de ceder la tentación o darle la espalda a la tentación. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia nos habla que hay prueba y hay tentación, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos confundir la prueba con la tentación. Y eso es lo que está pasando. Que el ser humano, los cristianos, estamos confundiendo la prueba con la tentación. Y nosotros no podemos confundir la prueba ¿con qué? Con la tentación. Porque las pruebas del carácter proceden de Dios. Las pruebas del carácter proceden de Dios. Y las tentaciones al mal no proceden de Dios.
sino del maligno, a través de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hasta ahí quiero saber si me están entendiendo. Las pruebas del carácter provienen de Dios. Dios lo está probando. Pero las tentaciones que conducen al mal vienen de qué? Del maligno. Y son por culpa de qué? De nuestra propia concupiscencia, nuestra propia debilidad. Una cosa, hermanos, es ser tentados y otra cosa es ser ¿qué? Probados. Hay una diferencia grande en ser tentado y ser probado. Como ya dijimos, hermanos, anteriormente, la tentación proviene de quién? De Satanás, con el propósito de hacernos caer, porque el propósito de él es que derrumbarnos, es que borrarnos de los planes del Señor. Eso es lo que hace Satanás cuando nos tienta y nos coloca tentación al frente, que caigamos, ¿para qué? Para borrarnos de los planes del Señor, para desviarnos el camino en el que estamos andando, para que nosotros veamos que hay otra posibilidad, que hay otra situación más fácil o mejor o más cómoda y salirnos del camino en el que estamos andando. En cambio, hermanos, las pruebas provienen de Dios con el objetivo o con el propósito de que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Esa es la diferencia. Que la tentación es para que tú caigas, te apartes y seas borrado del plan de Dios. La prueba es la que nos trae el Señor, es para que nosotros crezcamos y nos maduremos espiritualmente. Y que vamos a formar en nosotros una fe sólida basada y afirmada solamente en Dios. Ahí esa es la diferencia de la prueba y la tentación. Ahora veamos, hay dos cosas importantes que diferencian la prueba y la tentación. Primero es que la prueba nace en el corazón de Dios y la tentación nace en el corazón de ¿quién? Del diablo. La prueba nace en el corazón de Dios y la tentación nace en el corazón del diablo. La segunda es que la prueba es mandatoria. En nosotros, en los seres humanos, cada prueba es mandatoria, prácticamente es obligatoria. Todos somos, a todo momento estamos viendo que probamos por el Señor. Es mandatoria y nosotros no podemos esquivarla ni evitarla. Lo que pasa es que la prueba nos hace crecer, madurar. Pero la tentación, a diferencia de la prueba, la tentación es opcional. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo te tienta. Y tú y yo tenemos la opción o ceder a la tentación y llegar al pecado, o qué, o evitar la tentación por medio de la palabra de Dios. ¿Es opcional o no opcional? Es opcional. La tentación en nuestra vida es opcional. El diablo nos coloca la idea, la tentación, y nosotros tenemos la opción, o sigo adelante con la tentación y llego al pecado, o le doy la espalda a la tentación y sigo adelante con el Señor. Entonces, ahora, hay algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es que en la prueba, el Señor nos está colocando, viene el enemigo, el diablo, Satanás, como tú quieras llamarlo, y nos trae ofrecimientos. Esos ofrecimientos utiliza Satanás ¿para qué? Para doblegarnos en los tiempos de prueba. Tú estás pasando una prueba y viene el enemigo y te coloca en tu mente y te manda dardos y te coloca cosas diferentes a las que tú estás haciendo. Está pasando una prueba, por decir algo, de escasez de dinero, y hermanos, y créanme que muy fácilmente el enemigo le va a colocar a hacer un paquetico de plata que no es tuyo, pero tiene la oportunidad de coger. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que en las pruebas el enemigo nos manda, nos envía a nosotros ofrecimientos, ¿para qué? Para seducirnos, para hacernos caer, para obligarnos, para doblegarnos en los tiempos de prueba, porque esos ofrecimientos son tan atractivos para nosotros y esos son los que cobran vida dentro de nosotros. Esa es la debilidad de cada uno. Entonces dice la palabra de Dios que cada uno va a ser probado en su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? En su propia debilidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber en qué somos débiles, y tengan por seguro que cuando tú eres débil en cuestión de faldas, el diablo te va a tentar ¿con qué?
con mujeres bonitas. Tú vas para alguna parte y vas a ver una rubia de ojos claros, 90, 60, 90, y ahí comienza la tentación. Pero el pecado no está en verla, el pecado está en volverla a mirarla 2 veces. Si tú estás débil en la cuestión financiera, tengo por seguro que Satanás, el diablo enemigo, como quieras llamarlo tú, te va a colocar negocios ilícitos en los cuales tú puedes ganar dinero extra sin necesidad de trabajar fácilmente, ¿verdad? Entonces vamos a ser probados en nuestra propia ¿qué? Concupiscencia, nuestra propia debilidad, nuestra propia ¿qué? ¿Cómo se dice la palabra? Concupiscencia. Concupiscencia. Aprendí a trabajar la concupiscencia. Bueno, hermanos, debemos tener cuidado en eso. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Porque en esa vas a ser ¿qué? Probado. Cuando estamos en la prueba, el diablo va a colocar, te va a enviar mensajes, te va a colocar opciones para que tú puedas ¿qué? Tomarlas. En otras palabras, lo que quiero decirte es que el enemigo ya conoce nuestras propias debilidades. El enemigo conoce nuestras debilidades, no porque él sea poderoso ni porque tenga poder, sino porque él conoce nuestro pasado. Sencillamente él sabe cuál es su debilidad porque él conoce nuestro pasado, no porque él tenga la sabiduría de Dios y conozca al ser humano, no, es porque él conoce tu pasado, mi pasado, y sabe cuál es su debilidad y cuál es mi debilidad. Por eso es que el enemigo necesita tentar al hombre, porque él no conoce interiormente el corazón del hombre. Conoce su pasado, conoce su debilidad, pero no conoce su interior. A diferencia de Dios, Dios no necesita tentar al hombre, porque Dios conoce y sabe de lo que el hombre está hecho, conoce su pasado, su presente y su futuro. Por eso Dios no te tienta, Dios te prueba. El diablo te tienta porque él conoce tu debilidad, pero la conoce porque él conoce tu futuro, tu pasado, ha visto tu pasado, ha visto en dónde estás tú débil. Entonces, la tentación no es pecado. El pecado es que ceder a la tentación, porque todos los días, todos nosotros somos tentados a muchas cosas. El que diga hoy que no es sido tentado es mentiroso. Todos los días, en cada momento, nosotros somos tentados en muchas cosas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Todos somos tentados, pero eso no es pecado, porque hasta Jesús fue tentado. Pecado es ceder ¿a qué? A la tentación. Ese es el pecado. El diablo o Satanás puede, de alguna manera, de alguna forma, crear situaciones para que produzca ¿qué? La tentación. Pero él jamás, escúcheme bien, él jamás puede hacer que alguien haga lo que él desea hacer. Él coloca la tentación, pero no puede obligarte a que caiga la tentación. Hermanos, tengan en cuenta que el diablo puede revolotear y revolotear y revolotear sobre ti, pero no puede hacer nido si tú no permites. Entonces, es opcional la tentación. Tú estás en la autoridad o de rechazarla o seguir adelante con ella. Él no podrá hacer que nadie haga algo o que la persona haga algo de lo que él no quiere hacer. Tenemos el ejemplo de nuestro amigo Señor Jesucristo en Mateo 4. Es la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu piedra. Jesús le dijo nuevamente: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo:
todo esto te daré si te postras delante de mí. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces, ¿qué hizo? Lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, entonces, el Señor Jesús se fue tentado. El Señor Jesús fue tentado. El diablo no puede obligarte a ti y a mí a seguir la tentación. Él nos coloca la idea, nos coloca, nos da nos muestra, nos vende la idea y la facilidad y la emoción y todo lo que trae la tentación. Pero no puede obligarte a ti nunca a que caigas en la tentación. Este relato bíblico, hermanos, que acabo de leer, nos deja muy bien claro que el problema no está en ser solicitado a pecar, sino el problema está en ceder ante esa solicitud. Tú estás invitado a pecar por el diablo, pero el problema no es la invitación, el problema es que tú aceptes la invitación para pecar. Jesús fue solicitado a pecar, pero él no pecó. Hebreos 4:1 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Entonces el Señor nos está mostrando, nos está dejando ver que el diablo, Satanás, el enemigo, como tú quieras llamarlo, no tiene poder en ti para llevarte a pecar. Lo que simplemente tienes el poder para que te hacerte la invitación, de mostrarte la facilidad, de mostrarte la debilidad, ¿para qué? Para que tú caigas, pero no tiene el poder para llevarte a ti a cometer. Entonces, cuando nosotros como creyentes y cuando nosotros como cristianos decimos es que la culpa es del diablo, estamos haciendo una gran mentira. La culpa es tuya y mía. Si cedemos a la invitación, a la tentación que nos está haciendo el diablo. La palabra de Dios siempre ha sido nuestra mejor defensa, hermanos, contra las tentaciones de Satanás. Esa es la palabra de Dios, nuestra mayor defensa. Es la espada de la palabra de Dios. Y entre mejor nosotros la conozcamos, entre conozcamos más la palabra de Dios, entre estemos más familiarizados con ella, va a ser más fácil nosotros obtener la victoria ante cualquier tentación que venga en nuestras vidas. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando vives en la palabra de Dios, cuando entiendes la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios, es más fácil sobrellevar la tentación, es más fácil vencer la tentación y es más fácil salir victorioso de la tentación. El salmista en el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, y eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como cristianos. Guardar en nuestro corazón que todos los dichos del Señor, ¿para qué? Para no pecar en contra de él. Recordémonos que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y no es una mentira, hermanos. Todos conocemos nuestras debilidades. Y todos sabemos en qué punto podemos parar y en qué punto podemos seguir. Pero desafortunadamente somos tan débiles que puede más la carne que nuestro espíritu. Y aún sabiendo en qué punto podemos parar y echar reverso, nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque no podemos controlar nuestra propia carne. No podemos controlar nuestros propios deseos. Nosotros es más fácil vivir el momento, pasar la emoción, que estar delante de los Dios. Y por eso, hermano, repito, es necesario que tengamos cuidado cuando estamos siendo probados por el Señor, porque en esa prueba el diablo va a aprovechar, porque el diablo anda aquí como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que está pasando una prueba y te va a colocar una tentación, para que tú aproveches esa tentación y dejes a un lado la confianza y la fe en el Señor. Entonces, ya leímos que cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, lo primero que hizo fue ¿qué? Citar las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, lo primero que hizo fue ¿qué? Citar las Escrituras. Él le dijo, escrito está. Y es la única manera, hermanos, que nosotros podemos, hermanos, vencer la tentación. Dice, escrito está,
¿Y qué hizo? Y esto hizo finalmente que el diablo se alejara de él. Hermanos, qué enseñanza que nosotros tenemos aquí. Y no, muchas veces la aprovechamos, antes la leemos. Pero démonos cuenta que el Señor no invocó al Padre para que dejara un ejército a acabar con el diablo. No, el Señor simplemente le dijo al diablo: escrito está en su palabra. 3 veces lo tentó, 3 veces respondió: escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Dice el versículo que el diablo finalmente hizo ¿qué? Que el diablo lo dejara. Entonces, miremos cuál es el ciclo de la tentación. Todo comienza, hermanos, en nosotros ¿qué? Con un pensamiento. En forma de que de dardo, son los fuegos son los dardos de fuego que el maligno habla en Efesios 6:16. Todo comienza con un pensamiento. Te llega a ti un pensamiento, te llega a ti una idea, te llega a ti algo como llamativo. Entonces todo comienza, hermanos, ¿con qué? Con un pensamiento. Y nosotros anidamos ese pensamiento en nuestro corazón y seguimos, hermanos, con la idea y nos damos cuenta que ese pensamiento es un dardo que el enemigo ha mandado, un dardo encendido que el enemigo ha mandado a nuestra mente. Después del pensamiento ya viene que el deseo. Ya como que le hacemos la forma, tomamos forma al pensamiento, como que le damos la forma y ya viene que el deseo. Dice uno: bueno, voy a ver este video a ver qué traerá. O voy a ver esta foto a ver qué simplemente como, no, voy a simplemente como por mirarlo, como por mirarla. Voy a ver este video, o voy a ver esta foto. Voy a tomar una cervecita como para pasar esta sed, ¿verdad? Otro dice que voy a hacer una mentirita pequeñita para salir de este problema. Otro dice: voy a tomar algo que no me corresponde para cubrir esa duda. O sea, voy a robar. El diablo te colocó a ti la idea, ¿verdad? Y que tú haces la forma, tú la armaste en tu mente y llegó que el deseo, ¿para qué? Para concretar lo que tenías que hacer. Después de llegar al deseo, la tercera parte es que la concepción o el engendramiento. Ya es cuando lo que tú deseas, lo que la mente te dice, es que puedes hacerlo, que puede ser posible, y se vuelve ¿qué? Una obsesión. Ya tú viste el videito al comienzo, y como que no pasa nada, ya ve otro poquito y hasta que lo acaba. Y dicen los estudiosos que cada imagen que esté en nuestra mente queda grabada por no sé cuántos años. Una imagen que tú veas de pornografía, lo que sea, te queda grabada en la mente por muchos, muchos años y va a ser muy difícil borrarla de tu mente. Pero es que la pornografía cada día es más adictiva, más adictiva, más adictiva. Y nosotros simplemente caemos en eso, ¿por qué? No por inocentes, porque conocemos la palabra, sino caemos en por sinvergüenza. Nosotros creemos que el pensamiento que nos llegó es un gran pensamiento, le damos la forma, luego lo engendramos y lo llegamos a hacerlo. Luego viene el cuarto paso, la consumación. Es cuando ya se hace a cabo el pecado en nosotros. Ya es cuando nosotros ya lo tomamos casi prácticamente como una adicción. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos en cuenta, hermanos, que el pecado no llega así. Llega con una idea, con un dardo encendido del diablo a tu mente, a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Le damos la forma nosotros, ahí comenzamos nosotros a desear eso, luego le damos la concepción y luego lo cometemos. Por eso es que tú llegas a alguna parte y ve algo por ahí valioso y tu mente está, pum, ya. Te sientas ahí y no quedas tranquilo mirando, pero eso está tan fácil, hasta que llega el deseo, hasta que el deseo pasa a su corazón y llega el momento en que hace el hecho de cogerlo. Estamos ¿qué? Robando. Entonces, hermanos, veamos dos ejemplos en la palabra de Dios. Nos muestran dos ejemplos. Uno, un personaje que se dejó llevar por la tentación. Lo encontramos, hermanos, en el libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Todos ya conocemos la historia del pecado del rey David, ¿verdad? Todos conocemos que fue un pecado que el rey se esforzó mucho porque para mantener oculto el secreto, pero fue un pecado sexual secreto
cuyos efectos fueron catastróficos. Los efectos de este hombre los llevó no solamente a convertirlo en adúltero, sino en mentiroso, en asesino, en muchas cosas, porque eso fue creciendo, creciendo y creciendo. Y la historia que estaba este hombre, el rey David, en su terraza, ¿y qué hizo? Vio simplemente una mujer, se estaba bañando, y dejó correr la idea, el dardo que el diablo puso en su mente. Lo dejó correr. Ya le hizo una forma a la idea que tenía. Ya su deseo era mayor a la idea. ¿Y qué hizo? Mandó llamar a la mujer. Siguiente paso, cayó en el pecado, ¿verdad? Y este pecado trajo consecuencias para él y para toda la familia. El segundo caso, vemos, hermanos, el ejemplo de José, que fue el que no se dio a la tentación. Leamos en Génesis 39, 7 al 12. En el rey David dice: aconteció después de eso que la mujer de su amo puso, aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esa casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tengo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservada sino a ti, por cuanto tú eres la mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, Josué cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella. Aconteció que entró el último día y al llegar, no estoy viendo. Hablando ella, José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer un oficio y no había nadie en la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa normal de ella y huyó y salió. Esa fue la buena determinación que tomó José. Él sintió hasta dónde era la tentación y pudo hacer un alto y huir. Dejó la ropa en sus manos y huyó. Y eso es lo que nos falta a nosotros, seres humanos, a los creyentes, a los cristianos, hermano. Sabemos cuál es nuestra debilidad. Sentimos el timbre del Espíritu Santo cuando nos da la alarma que vamos a caer en tentación, que estamos cayendo en pecado. Pero nosotros no tenemos, hermanos, ese dominio propio para nosotros parar, hacer un alto, sino que seguimos adelante. Pero la buena noticia que siempre encontramos en la palabra de Dios es que podemos nosotros triunfar ante la tentación. Podemos triunfar a la tentación. La tentación no es una obligación que nosotros caigamos, es una opción. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor está diciendo que hay esperanza, que nosotros podemos resistir la tentación. La palabra nos está enseñando que hay una ayuda para que nosotros triunfemos ante la tentación, que no es una opción obligatoria, sino que es algo que podemos nosotros decidir y recibir y hacer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta en estas palabras. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido
Ninguna tentación que no sea que humana. En efecto, cada uno de nosotros enfrenta situaciones, tentaciones de alguna clase. Inclusive, ya vimos que nuestro propio Señor Jesucristo no fue inmune a la tentación. Él tuvo tentación, él tuvo que someterse a tentación, pero él pudo vencerla. Tengamos siempre presente, hermanos, que aunque Satanás pueda que sea la fuerza de la oscuridad para traer la tentación a nuestra vida, para causar la caída que nosotros tenemos que Él quiere que tengamos nuestro Dios, Él no puede permitir, Él no puede llegar a crear que esas raíces estén en nuestra mente. Él simplemente coloca la idea, nos lleva a qué, a la ilusión, pero no puede obligarnos a qué, a hacerla. El versículo 1 de 1 Corintios 10:13 termina diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis que resistir, sino que también juntamente con la tentación da la salida. ¿Para qué? Para que podáis que soportar. Entonces estamos viendo lo que la buena noticia que la palabra de Dios siempre nos trae es que el Señor es fiel. Dice, el Señor es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Cada uno vamos a ser tentados hasta que podamos resistir. Pero Dios es fiel. ¿Para qué? Para darnos juntamente con la tentación la salida, para que la podamos soportar. Tú no estás solo, yo no estoy solo en las tentaciones diarias. No estoy solo en las pruebas diarias. No estoy solo. El Señor siempre está con nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. Hermanos, ¿cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? En primer lugar, nosotros debemos volvernos al ejemplo que vimos de Jesús en Mateo 4. Cuando Jesús fue tentado por Satanás del desierto, en cada una de las tentaciones, Satanás recibió la misma respuesta. Escrito está. No hay otra arma más poderosa en contra de la tentación que el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Colosenses 3:2 nos dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque si nuestras mentes están llenas de los últimos programas de televisión, la última música y todo lo que la cultura tiene para ofrecernos, hermanos, seremos bombardeados con mensajes e imágenes que inevitablemente nos conducen a ¿qué? A deseos pecaminosos. Si nuestra mente y nuestro corazón permanece lleno de las películas que están presentando, de la música que está sonando, de los programas que estamos viendo, de la moda, aún de todo lo que la cultura nos está ofreciendo, hermanos, somos presa fácil. ¿Para qué? Para caer nosotros en deseos pecaminosos. Pero si nuestras mentes están llenas de la majestuosidad, de la santidad de Dios, el amor, la compasión que Cristo refleja en su palabra, encontraremos nosotros que nuestro interés no está en las lujurias de este mundo, sino que todo ese deseo pecaminoso va a disminuir y va a desaparecer de nuestra vida. Pero sin la influencia y la ausencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, vamos a estar nosotros abiertos a cualquier cosa que Satanás quiera usar para atacar. El arma poderosa que tenemos nosotros para luchar con la tentación es la palabra de Dios y su Espíritu. Démosle gracias a Dios porque el Espíritu Santo que ha colocado en nosotros es esa alarma que nos suena cuando estamos llegando al peligro. Pero no solamente oigámosla, sino atendamos a ese llamado. Yo estoy seguro que muchas veces, así como a mí me ha pasado, ustedes han sido movidos por esa voz del interior que dice está en peligro. Pero nuestro deber no es simplemente escuchar la alarma y apagarla. Nuestro deber es seguir esa voz del Espíritu Santo y parar en el momento preciso. La tentación no es el pecado.
Pecado es ceder a tentación. No podemos, hermanos, seguir como creyentes, como cristianos, seguir creyendo esa mentira. Es que el diablo tiene la culpa. Es que el diablo me pone tentación. No, la culpa, si caes en pecado, es tuya y mía. ¿Por qué? Por no tener la fuerza, la fortaleza de pararnos y decirle al diablo, escrito está, y colocar la palabra de Dios primeramente en nuestra mente. En el caso del rey David, él dejó correr su imagen, su pensamiento, formó la idea, formó la película completa. Aparentemente los primeros días la pasó bien, rico, papá, y después vino las consecuencias, ¿verdad? En el caso de José, tuvo la valentía, la fortaleza de decirle no, y ya que la espalda. Hoy yo te invito para que nosotros dejemos ya el pensamiento de echarle al pobre diablo todo lo que nos pasa en nuestra vida. El diablo no tiene la culpa de lo que te pasa. Tú tienes la culpa de lo que haces, porque cada uno de nosotros somos dueños y responsables de los hechos que hagamos de nosotros. Vamos a estar expuestos a las tentaciones que nos va a colocar el diablo. Pero hoy el Señor está hablando, nos está diciendo que tengamos cuidado, porque Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es tu debilidad? El Espíritu Santo, si la conoces, que te revele cuál es tu debilidad. Y ahora que la conoces, y el Espíritu Santo te la ha puesto, hermanos, comienza a trabajar en ella. Y te vas a dar cuenta que efectivamente lo que la palabra de Dios dice es cierto. Que el diablo nos va a tentar en nuestras debilidades. Él no te va a poner, Él no te va a tentar a ti en una debilidad, en una fortaleza tuya, porque sabe que es tiempo perdido. Él te va a tentar a ti en la debilidad. Si tu debilidad es las páginas de internet, no andes en el teléfono, no andes en el computador, evítalo, esquívalo. Cuando nosotros vamos a caer en tentación, hermanos, sentimos que el Espíritu Santo nos habla. Y lo que debemos hacer nosotros es pararnos, cambiar de situación, salir a caminar, leer la Biblia, orar. Pero no permitir que el diablo siga adelante, llevándonos, conduciéndonos de la mano hasta que caigamos en el pecado. Sea para Dios, bienaventurado el hombre que huye a la tentación. Nosotros estamos llamados a huirle a la tentación. Muchos hombres o mujeres, porque ya está casi igual, infieles, dicen eso. Es que el diablo me puso tentación. Ella me acosó, él me acosó. Me lo pusieron en bandeja de plata que para mí era difícil caer. Es mentira. Si nosotros somos fuertes y creemos y la palabra de Dios en nuestro corazón, no pueden haber fortalezas más grandes que la misma que el Espíritu Santo de Dios. Así, hermanos, yo invito hoy a que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele cuál es nuestra debilidad, que nos muestre, que nos enseñe cuál es nuestra debilidad y que entendamos, hermanos, que una cosa es ser probado y otra cosa es ser tentado. Tú debes de saber si estás pasando por una prueba o por una tentación. Y cuando entiendas que es una prueba, vas a entender cuál camino vas a tomar. O sigues con la prueba o sigues con la tentación. Es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios es precisa, no es confusa. Padre, damos gracias, Señor de los cielos.